Los 5 minutitos de cortesía ya los hemos dejado, entonces vamos a comenzar ya. Buenas tardes a todos y en primer lugar os pido que si por favor alguno de vosotros no tenéis el micrófono silenciado, que lo silenciéis al igual que la cámara de vídeo. Bueno, hoy es un día especial porque ya terminamos las sesiones de formación que iniciamos hace unos días en Defenda. Esta ya es la quinta y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al letrado de la Administración de Justicia, Enrique Alberto Maya Moreno, que es letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Palma de Mallorca. En principio, el funcionamiento de la webinar de hoy va a ser un poco distinto al de las anteriores, porque el ponente nos ha pedido que podéis ir haciendo preguntas según vaya avanzando la ponencia. En este caso no los dejamos para el final, sino que si durante el transcurso de la misma os surgen preguntas, pues nos las vais poniendo en el chat y se las vamos formulando según vaya avanzando la ponencia, para que sea más dinámica. Ahora a continuación voy a dar la palabra a nuestro presidente, Mariano Zamora, para que haga una breve presentación del ponente. Así que cuando quieras, Mariano, te cedo la palabra para que hagas la... Pues buenas tardes, no sé si me podéis ver, pero bueno, en todo caso, buenas tardes. Me alegra ver esta sala llena otra vez en este ciclo de conferencias que estamos teniendo con Defenda, que han sido todo un éxito, todas las que llevamos hechas en julio, y preparamos más, pero para septiembre vamos a dejar descansar un poquito el alma también, que es necesario. Os quiero presentar también a Enrique, que además es un amigo personal mío. Enrique Maya Moreno es letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia 4 de Palma de Mallorca. Es doctorando en Derecho Procesal sobre litipendencia y acumulación de procesos por la Universidad de Islas Baleares. Es colaborador habitual del blog jurídico Hay Derecho de Expansión y está redactando un libro sobre el expediente disciplinario de los funcionarios públicos. Es uno de los evaluadores de la revista Bitácora Millennium. Ha comunicado en bastantes certámenes de derecho internacional privado, que son los derechos de internacional privado Millennium. Ha sido ponente en el Centro de Estudios Jurídicos, en la promoción 44, en la formación inicial para letrados de la Administración de Justicia, y ha sido ponente también en la jornada de Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia. Yo lo conozco personalmente y sé que es un tío brillante, que vais a estar muy felices de tenerlo hoy aquí y que seguro que os va a encantar la ponencia que hace. Tampoco quiero quitar más tiempo ni protagonismo, así que os doy paso. Muchas gracias sobre todo, Enrique, por venir y a todos, obviamente. Bueno, yo soy Enrique. Primero quería agradecer a Mariano que me ofreciera esta oportunidad. Yo cuando me invitó a que participara en esto, pues ni siquiera lo dudé, porque además creo que es bastante enriquecedor pues que los abogados pues, y la administración pública de alguna manera se comuniquen, porque al final se trata pues de facilitar la vida a los ciudadanos. Y bueno, yo voy a empezar hablando un poco respecto del desahucio, lo que es el procedimiento brevemente, y luego pues me voy a meter en materia respecto de las últimas reformas que son referentes al COVID, que como sabéis, pues el procedimiento de desahucio es un procedimiento además bastante problemático porque tiene mucho peso social y hay que tratarlo pues con el aspecto técnico-jurídico que requiere, siempre teniendo presente pues todo el peso y toda la relevancia social que conlleva cualquier decisión que se adopte en ese sentido. Bueno, el juicio de desahucio, como sabéis, es cuando el dueño, el arrendador de una finca, pues que le ha cedido en arrendamiento, pues pretende recuperar la posesión, bien por falta de pago de la renta o bien por expiración del plazo. También tiene cierta relevancia el precario y luego también hay otros tipos de desahucio, pero bueno, estos son menos comunes. Como sabéis, la ley de enjuiciamiento civil es la que engloba toda la regulación del desahucio, pero como es un procedimiento, como he dicho, muy social, pues ha sido objeto de numerosos parches y continuos parches y reformas. Esto hace que el juicio de desahucio esté esparcido por toda la ley de enjuiciamiento civil y además eso le quita uniformidad, es bastante
es bastante problemático en cuanto al régimen jurídico, porque al no estar unificado, pues crea muchos problemas en la tramitación y, como sabéis, pues llega un punto que sobre todo se atasca un montón o se alarga o se empieza a dar problemas y al final nunca lo puedes terminar. Como he dicho, hay pues dos procedimientos de desahucio principales, que son el de pago de renta o cantidad asimilada y, por otro lado, pues el de precario. Pues el procedimiento empieza pues con la interposición de la demanda. En la interposición de la demanda, pues si cumple los requisitos, pues se admite por medio de decreto de letrado de la Administración de Justicia. Se le da traslado al demandado y ahí pues por un plazo de 10 días para que se oponga, ahí se le requiere. Y en el mismo decreto de requerimiento se fija la fecha del juicio, la posible fecha de lanzamiento. Y luego, posteriormente, una vez que se ha realizado eso, si no paga ni se opone, pues se dicta el lanzamiento y ya está, salvo que la parte que haya pagado, y entonces se dictará diligencia levantando el lanzamiento, salvo que quiera mantenerlo por el estado de la finca o cualquier otra cosa, que entonces pues la parte solicitante, demandante, lo pide y se continúa. Ahora bien, una vez visto esto, no sé si queréis aquí tener alguna duda o alguna cosa en torno a la tramitación inicial del desahucio, porque ya me voy a meter en la materia de las reformas esta última del COVID y las podéis preguntar por el chat y así puedo responder. En principio sigue, Enrique, porque no veo que haya ninguna pregunta. Bueno, como sabéis, pues el desahucio lleva abogado y procurador, se puede solicitar la enervación, también dentro del plazo de 3 días para el requerimiento se solicita la asistencia jurídica gratuita y se suspende. Bueno, el caso es que desde que se dictó el decreto 11/2020 del COVID, pues ahí se establecieron una serie de reformas para proteger a las personas más vulnerables que podían haber visto su situación económica en riesgo. Y ahí se dictó el Real Decreto 463/20, que en su disposición adicional segunda ya suspendía los términos y los plazos procesales. Esto ya se veía que iba a dar problemas, por eso ya el 20 de marzo del año pasado, o sea, de este año, la Abogacía del Estado pues, dictó una resolución informando de qué se entendía por terminación, por suspensión de la terminación de los términos de los plazos procesales. Bueno, como todos sabemos, pues hay una diferencia fundamental, que ya lo explicó la Abogacía del Estado, que era que cuando se hablaba de la suspensión de los plazos procesales, se suspendía, es decir, se congelaba el plazo y a partir de ahí luego, cuando se reiniciara y se levantara el estado de alarma, continuaba por donde se había quedado. En cambio, la interrupción significa que el plazo volvía a contar de nuevo. Luego, posteriormente, el Gobierno, a la vista de esto, dictó el Real Decreto 16/2020 de 28 de abril, e interpretó pues, la suspensión de los términos y plazos procesales como la interrupción, es decir, que los plazos era como si hubiesen finalizado y empezaban a comenzar de nuevo con todas las consecuencias que ya sabéis que tenía. Luego, además, este decreto, el Real Decreto, en su artículo 5, pues hacía otro paso más respecto de la vulnerabilidad del arrendatario y daba otra vez otro plazo de suspensión con un plazo máximo de 6 meses. Así, en el artículo 1 del Real Decreto, una vez solicitada y una vez alzada la suspensión judicial, si el arrendatario acreditaba pues, la situación de vulnerabilidad a la que se refería el artículo 5, pues el juzgado le daba traslado a los servicios sociales para que emitieran un informe. Pero bien, ahora hay que tener cuidado con este artículo 5, porque respecto de la regulación a la que se refiere, el artículo 5 habla de los requisitos de manera conjunta. En cambio, en el Real Decreto habla de cualquiera de ellos, es decir, que si de cualquiera de ellos se da de manera alternativa, se puede solicitar la suspensión por el Real Decreto de COVID. Esto es bastante importante. Luego, respecto de los procedimientos a los que afectan, pues se refiere a los de los 150.1, es decir, a los desahucios que se refieren a vivienda habitual, quedan excluidos los de arrendamiento de local y los de local y los de usos distintos a la vivienda, a las que se refiere también la ley de arrendamiento urbano. Así, cualquier desahucio que no sea eso, no se puede solicitar la suspensión por la pandemia. Luego, esto tiene un problema, porque como sabéis, pues ya tenemos varias suspensiones, es decir, hay como dos regímenes jurídicos distintos en cuanto a la suspensión en estos momentos. Por un lado está
el 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que era la vulnerabilidad que permite la suspensión de un mes cuando se trata de persona física o la suspensión de 3 meses, o sea, la suspensión de un mes cuando se trata de persona física y de 3 meses cuando se trata de persona jurídica, pero en cambio ahora se añade la suspensión de hasta 6 meses por COVID. A ver, como comprenderéis, esto es un problema bastante grande porque, claro, si ya los servicios sociales a la hora de emitir informes estaban saturados, imaginaos ahora que tienen que emitir otro doble informe. O sea, esto yo creo que es que no hay medios suficientes para que esto agilice los procesos. Lo que pasa que, bueno, el legislador, ya lo diré más adelante, siempre se va a la solución final, que se refiere a la relevancia social y cómo afecta a las familias, y todo lo demás respecto de la tramitación del procedimiento, pues es como que lo deja en un segundo plano y le da un poco más igual. Luego, aparte, respecto de la vulnerabilidad del arrendatario, pues es que eso también es un concepto bastante indeterminado, porque tampoco está muy claro la definición y concepto de vulnerabilidad. En cuanto a la acredite, pues respecto de los documentos que se dan, es un poco ambiguo. Pero bueno, el legislador también juega con eso y es como que se quita un poco de responsabilidad y la da a otro poder del Estado, que bueno, es una práctica habitual. Y luego, otra de las novedades que destaca en este Real Decreto es que en el artículo 4, cuando no solo se refiere al arrendatario cuando se encuentre en especial vulnerabilidad, sino que también permite que cuando el arrendador esté en una situación de especial vulnerabilidad, pueda solicitar que se levante la suspensión y continuar el procedimiento hacia adelante, y también podrá acreditarlo. O sea, estamos ante otro trabajo más a los servicios sociales, que como digo, si ya antes estaban saturados, pues imaginaos ahora. O sea, a mí me parece una locura porque es que no hay medio. Luego, aparte, lo que implica que emitir 2 informes en el mismo proceso, con la sobrecarga de trabajo además que supone para la valoración, para el juzgado, o no sé, yo esto no lo veo claro, pero bueno, esto son cosas del legislador. Luego, sí, el 1120, ese es el 1120, pero luego se dictó el 420, es que como ha subido tantas reformas, luego está el 420, el Real Decreto 16/2020 de 28 de abril, que es justo el que regula todo esto del desahucio. Y bueno, y lo irán parchando porque ahora cuando ratifiquen en el Senado en septiembre también hay alguna reforma así rápida y no sé, cualquier sorpresa te puede esperar. Luego, la suspensión. La suspensión está hablando el Real Decreto de un plazo de 6 meses desde el 2 de abril. O sea que la suspensión es hasta el 2 de octubre de 2020. ¿Eso qué significa? Eso significa que, hombre, pues meter una demanda y solicitar la suspensión el 24 de septiembre, pues ya saben que va a acabar, porque es que eso ya es que no tiene sentido. Y seguramente alguno la pedirá, estoy seguro. Pero pedirle el 24 de septiembre, el 20, que es que no te da tiempo ni a que los servicios, ni que llegue el documento a los servicios sociales, pues no sé, cosas del legislador que, como digo, pues yo creo que está un poco con el fleso y no sabe en la práctica judicial cuáles son los problemas que acarrea la agilidad de los procesos, y cualquier decisión o aportación de más que se hace al procedimiento, pues los problemas y el atasco que produce. Pero bueno, luego, os preguntaréis si se suspende o no de oficio. Pues no, la respuesta es que no. Si no lo solicita el arrendatario, el procedimiento no se va a suspender nunca. Tiene que solicitarlo el arrendatario. El juzgado de oficio jamás lo va a hacer. Luego, además, la petición, ¿cómo se tiene que realizar? Pues yo entiendo que, de acuerdo con lo que se desprende del Real Decreto, que dice que la persona arrendataria lo acreditará ante juzgado, significa que, de acuerdo con la regla del número 3 del mismo artículo, lo tiene que hacer por escrito. No, esos desahucios, lo que dice el compañero de los desahucios que tienen su origen, no, eso no se aplica. Solamente se aplica en aquellos desahucios cuya vulnerabilidad tiene su origen en el COVID. Es decir, bien porque te han despedido por situación de COVID en la empresa, bien porque has dejado de tener ingresos justo en esos meses, son esos. En los demás no se aplica, son con posterioridad. Claro, es que esto es lo que digo. Eso justo es lo que estaba diciendo un compañero, de que a los servicios sociales pues no les da tiempo, es que ya estaban saturados, como digo. Si ya estaban saturados, pues imagínate ahora, es que no le va a dar tiempo. Es que esto es
es que esto no sé, no tiene solución, es que no les va a dar tiempo porque están saturadísimos, tanto ahí en las Islas Canarias, como dice el compañero, como aquí, como creo que en cualquier territorio de España, porque es que cada vez van parchando más la ley, cada vez van como dando más protección a la familia, pero al final no, o sea, el crecimiento de los medios para todo ese tipo de reformas no es proporcional, entonces al final acaban saturados y no funciona el procedimiento. Pero bueno, yo creo que eso en realidad les da un poco igual. Al final, pues la política es eso. Es un poco más el eslogan que luego la práctica si funciona o no. Luego, ¿qué es lo que tiene que acreditar la persona arrendataria? Bueno, sí, eso es una reflexión que después la haré yo respecto del arrendador. Pues el contrato. A ver, es que si finaliza el contrato por el estado de alarma, a ver, eso se tiene que tratar como no se tiene que tratar por este Real Decreto, porque tiene que ser el objeto del pleito donde tiene el origen. Y el origen no es como consecuencia del estado de alarma. Bueno, también habría que mirar cada caso concreto, pero no lo creo. Luego, ¿qué tiene que acreditar la persona, como he dicho? Pues el arrendatario deberá acreditar pues, que es una situación de vulnerabilidad social y económica sobrevenida, es decir, con posterioridad al COVID, como consecuencia del estado de alarma, y además también que puede ser en su vida profesional, que además le impide encontrar una alternatividad en cuanto a la vivienda, es decir, alternativa habitacional, para él mismo e incluso para las personas con las que conviva. Todo esto lo tiene que acreditar. Luego, también se puede generar una duda que tampoco deja muy clara el decreto, y es que si para la solicitud y esto del arrendatario se necesita postulación, es decir, abogado y procurador. Pues bueno, es bastante ambigua la ley. Por un lado se puede pensar que dado pues, la finalidad social del Real Decreto, que no sería necesario. Yo opino lo contrario. Yo creo que sí que tiene que haber abogado y procurador, primero, porque ya con el ataque que crea el procedimiento en sí es mucho más fácil para el juzgado que haya abogado y procurador. Segundo, que la situación de vulnerabilidad económica o la situación especialmente vulnerable en que se encuentra el arrendatario, pues la ley ya ofrece la suficiente garantía en el procedimiento porque puede irse a solicitar asistencia jurídica gratuita. Y luego, aparte, pues que es como si un procedimiento ordinario, no un procedimiento ordinario, porque la persona sea especialmente vulnerable o no tenga dinero, pues no se le exime de abogado y procurador. Entonces yo creo que aquí es exactamente lo mismo. O sea, yo aquí interpreto que es abogado y procurador, seguro, yo en mi juzgado lo voy a exigir. No tengo ninguna duda al respecto de eso. Luego, ¿cómo se debe acreditar el arrendatario la situación especial de especial vulnerabilidad social o económica sobrevenida? Pues para acreditarlo hay que irse al Real Decreto, al artículo 1. Los precarios están afectados al decreto de COVID. Los precarios, no. Solamente las rentas, los de cantidades de vida y por expiración de plazo. Ya está. Y que sea vivienda habitual. Los demás no entran. No están afectados por eso. Bueno, como decía, pues la situación de especial vulnerabilidad económica, pues hay que irse al artículo 1 del Real Decreto. Establece que, como hemos dicho, que tiene que hallarse en alguna de las situaciones que establece el artículo 5, como he dicho, debe ser alternativa, no es conjunta como lo requiere el artículo 5. ¿Y qué requisitos son? Pues que la persona se encuentre en una situación de desempleo, el ERTE, que se haya reducido su jornada laboral, pues, que tenga cualquier tipo de enfermedad, no sé, parálisis cerebral, discapacidad de hasta el 33, de grado igual o superior al 33%, bueno, de alguna forma que justifique la pérdida de ingresos y que es sobrevenida. De cualquier forma que se acredite, pues sirve. A ver, ¿qué ha preguntado aquí? Un segundo. Bueno, eso está regulado en el propio Real Decreto y además viene la exposición de motivos. En la exposición de motivos, siempre en las leyes, en los Reales Decretos sobre todo, es muy importante leerse la exposición de motivos porque ahí habla mucho del ámbito, porque además los Reales Decretos como son normalmente hasta de situaciones de urgencia, sobre todo cuando son decretos leyes,
pues en la exposición de motivos hace un análisis extenso del ámbito de aplicación de la ley. Bueno, luego, respecto a los requisitos, como por un lado esto, la pérdida de ingresos, y por otro lado, pues que la renta renditicia de los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciban todos los miembros de esa unidad familiar. Luego, lo que se debe entender por unidad familiar, pues se tiene que ir por el cónyuge, por los hijos, bueno, esto hay que ir a la ley y que ya viene por lo que significa la unidad familiar como en otro tipo de procedimientos. Y luego también se tendrá en cuenta si la otra persona tiene o no otra vivienda. Los documentos que debe aportar la arrendataria, pues que son, en caso de desempleo, yo entiendo que es el certificado pedido por la entidad gestora de las prestaciones, en la que se refleje pues, la cuantía mensual de lo que percibe. En el caso de trabajadores por cuenta propia, pues el certificado expedido por la administración tributaria o, en su caso, la agencia tributaria a nivel de la comunidad autónoma, o en su caso lo que disponga respecto del cese de la declaración de la actividad por el interesado en el caso del ERTE o la reducción de jornada por motivos o cuidado a lo que se refiere también el artículo 6 del Real Decreto. Pues no detalla los documentos que se deben aportar, pero la lógica y la coherencia nos dice que sería suficiente con la aportación del documento del que te empleo, es decir, del empresario, o que acredite, o en el caso del ERTE, el número del expediente del ERTE. Yo creo que con eso sería suficiente. La pérdida sustancial de ingresos, pues la norma no dice tampoco qué documento hay que aportar, pero yo entiendo también que sería suficiente pues, que aporte los documentos que percibía, o sea, que acrediten los ingresos que percibía pues antes del estado de alarma o antes de que se crea su situación de vulnerabilidad, y luego los que tiene ahora. Entonces ahí yo creo que queda suficientemente acreditado. Luego, respecto de la unidad familiar, pues yo creo que con el libro de familia es suficiente, o el certificado de empadronamiento, como los concursos de personas físicas, que se tiene que aportar el libro de familia o el certificado de empadronamiento. Eso también es suficiente. Es que al final lo que sirve para aportar, acreditar una cosa en un procedimiento, sirve para otro. Y luego la declaración de discapacidad o incapacidad temporal, o lo que sea que le afecte, pues también se deberá acreditar por la resolución que reconoce ese grado de discapacidad emitida por la delegación que corresponda, ya sea territorial o de la comunidad autónoma. Respecto de la titularidad de los bienes que tiene en su beneficio, pues eso con una nota simple registral, yo creo que también es suficiente. Y luego, respecto de para acreditar el cumplimiento, de que cumple con todos los requisitos que se exigen, pues se puede hacer la norma exige pues, una declaración de responsable, y yo creo que también eso es más que suficiente. El artículo 6, pues, tampoco dice lo que se debe entender por gastos y suministros básicos, pues esto queda un poco pues, en la opinión de cada uno. Pero bueno, yo creo que esto es pura lógica, ¿no? Lógica y coherencia social respecto de lo que más o menos te vas encontrando y sabes que una persona necesita o no. Ahora, sí que se puede plantear un problema, y es que toda esta serie de documentos es posible. ¿La declaración de responsable no supondría un coladero? Pues sí, pero el legislador la permite. Esto ya depende de cada jugador, la restricción o no que haga de la declaración responsable. Es que esto son cosas que yo no la haría, pero el procedimiento es así. La declaración responsable puede suponer un coladero. Es que hay muchas partes del procedimiento de desahucio que son un coladero. Es por eso que se hacen tan largos y se atascan tan rápido. Sí, la moratoria de 6 meses, lo he dicho, es desde el 2 de abril hasta el 2 de octubre. Pero después del 2 de octubre no. Luego, como decía, sí que puede plantearse un problema. ¿Y un problema qué es? Que toda esta serie de documentos, cuando te lo solicitan, tú no lo dispongas de ellos. ¿Y cuál es el plazo que tienes? Pues la ley da un mes. Y si no lo tienes por un mes, pues yo entiendo que se entiende por no aportado, ¿eh? Esto es lo que hay. Aquí la ley tampoco da mucho más plazo, tampoco lo especifica y solo da el alzamiento desde el plazo de un mes, y ahí es cuando se tiene que aportar. Luego, la resolución para dictar la acreditación respecto de la vulnerabilidad o no nos corresponde al juez, como corresponde al letrado de la Administración de Justicia, que también lo dice el artículo 1. La razón es porque no es una función estrictamente jurisdiccional, sino que simplemente se refiere a comprobar la existencia de las causas que propiamente ya tasa la ley.
y si se entiende que cumple los requisitos, pues se deberá admitir a trámite la solicitud, la admite el letrado, como digo, sin perjuicio ya después de la resolución final que se adopte, pues sobre la suspensión o no del procedimiento, que eso ya va aparte. Luego, la resolución que debe dictarse en este caso, pues yo creo que como se trata de un proceso, o sea, de una, como digo, una resolución que ya está tasada previamente, que tú no tienes que razonarla, pues yo creo que se podría hacer por diligencia de ordenación. Si bien la ley te exige que haga un decreto, pues se va a hacer por decreto, pues tendrás que poner pues, los motivos y el razonamiento, pero yo creo que en realidad, como digo, pues no es necesario porque por simple diligencia de ordenación, al no razonarlo, se podría hacer. Luego, el letrado de la Administración de Justicia, en este caso, pues comprueba todos los documentos que se presenten por el arrendatario y si se acreditan, pues el letrado, como he dicho, pues a través de un decreto, pues suspende y si ya está, o sea, suspende el lanzamiento si ya estaba señalado, o en otro caso, pues lo señala dependiendo si admite o no la suspensión. En la misma resolución se debe acordar libre oficio también a los servicios sociales competentes para que informen sobre la situación de vulnerabilidad del solicitante, si acreditan también pues toda la documentación y ahí en virtud de eso pues se producirá la suspensión, dice la ley, por el tiempo estrictamente necesario, pero siempre, no olvidemos, con el límite de 6 meses, ¿vale? Luego, ¿es necesario también el consentimiento de las personas arrendatarias para recabar informes de los servicios sociales? Pues a ver, normalmente respecto de respecto de el traslado que se da a los servicios sociales en la ley de enjuiciamiento civil en el artículo 441.5, que fue la última reforma, ahí sí que dice que la parte tiene que dar expresamente consentimiento. Aquí, pues yo entiendo que como lo que equivale respecto a lo que dice el Real Decreto a la mera presentación de la solicitud, a ello entiendo que admite un consentimiento implícito y entonces el arrendatario no tiene que dar un consentimiento expreso. Entonces yo creo que el juzgado ya, a partir de la solicitud de suspensión, amparándose en el Real Decreto, pues da traslado a los servicios sociales sin el consentimiento. Más que nada porque es que si te tiene que dar el consentimiento es que la solicitud de suspensión no tiene sentido. Porque, o sea, no tiene sentido porque ya automáticamente debería de dar el consentimiento cuando el razonamiento de la propia ley es el propio traslado a los servicios sociales. Luego, como he dicho, esta ley también tiene una especialidad y es que además de la vulnerabilidad del arrendatario, también admite la vulnerabilidad del arrendador, que como decía un compañero antes, pues sí también dejaban como olvidar un poco al arrendador, aquí parece que lo tienen un poco en cuenta. Y el arrendador pues se da traslado a los servicios sociales para que acredite también y emitan su informe respecto de la situación de vulnerabilidad. Y una vez presentado el informe, pues si está en una situación de vulnerabilidad, se puede encontrar con la situación de que tenga una situación de vulnerabilidad por parte del arrendatario y una situación de vulnerabilidad por parte del arrendador. Tampoco dice el Real Decreto qué hay que hacer en esos casos. Pues yo entiendo que de la propia ley se desprende que una vez se tenga la situación de vulnerabilidad del arrendador, pues no se puede decretar la suspensión. Porque si no, no tendría sentido. No valdría el informe de vulnerabilidad del arrendador. No tendría ningún tipo de efecto jurídico en concreto. Luego, ¿debe darse traslado al demandante de la petición formulada por el demandado? Pues yo entiendo que sí. Es decir, como todo procedimiento civil, pues debe ser notificado todas las partes de cualquier documentación que se presente y tiene que tener pues, conocimiento de ello. Luego, una vez que se presente toda la documentación, pues se deberá comprobar la solicitud por parte del juzgado de la persona arrendaticia, de todos los documentos que se presenten, comprobar además que el arrendamiento es de vivienda habitual, de desahucio por vivienda habitual. Luego se dictará la resolución, es decir, el decreto de suspensión del procedimiento o el del lanzamiento, el de que se le libra de oficio a los servicios sociales competentes y una vez recibido el oficio, pues se dicta el nuevo decreto, pues dando el término o no a la suspensión. Como digo, pues la tramitación pues, es bastante parecida a la tónica habitual de los desahucios, ahí no hay ninguna especialidad, salvo algún punto concreto que añade el propio Real Decreto. La solicitud de suspensión. ¿Cuándo se debe solicitar esta suspensión especial? Pues dentro de los 10 días desde la notificación para que el arrendatario se pueda poner, ahí es cuando se debe solicitar.
¿Lo normal qué es? Hombre, lo normal es que se suspenda el plazo de oposición. ¿Por qué? Porque es que, o sea, todo este tipo de incidente que acabo de explicar, como comprenderéis, es prácticamente imposible que se lleve a cabo en 10 días. Es que, o sea, es que no se va a llevar a cabo en 10 días. No tiene lógica no declarar la suspensión. Hay que declarar la suspensión del incidente hasta que se resuelva y luego continuar con el plazo de 3 días, de 10 días. Luego, también lo normal es que se suspenda el señalamiento para la vista y la fecha del juicio, porque si está muy próxima al incidente tampoco nos va a dar tiempo. Ahora, otro caso es que la fecha, por la carga de trabajo del juzgado o por cualquier otra razón, la fecha del señalamiento del juicio esté muy lejana, entonces pues creo que se puede arreglar y no tiene por qué suspenderse el juicio. Luego, también respecto del lanzamiento, pues también lo normal es que se suspenda durante la tramitación del incidente el lanzamiento, porque aunque también dependerá, como digo, del tiempo, espacio temporal que haya entre la solicitud y la práctica de lanzamiento, hombre, lo normal es que no dé tiempo tampoco, porque es que de hecho ya los lanzamientos, los ordinarios que se hacen, es que muchas veces es que no da tiempo. Aquí, por ejemplo, en Baleares, la mayoría de las veces es que los servicios sociales no han emitido el informe y supongo que eso será una tónica habitual en muchos territorios de España. Luego de la solicitud se dará traslado a los servicios sociales. Previamente a practicar la comunicación será conveniente, como he dicho, dar traslado al demandante para que formule sus alegaciones, bien por dos razones. En primer lugar, para garantizar el principio de contradicción del procedimiento, que esto es muy importante, y luego para que los servicios sociales competentes puedan tener en cuenta la situación de vulnerabilidad del actor y propietario en el establecimiento del plazo de suspensión. Y luego, respecto de las medidas a adoptar que se van a llevar a cabo. Luego, posteriormente, como he dicho, se dicta el decreto, el letrado de la Administración de Justicia desestima la petición de suspensión formulada por el demandado, continuará el juicio en su curso. En otro caso, pues si decreta la suspensión, esta se producirá con carácter retroactivo por el tiempo estrictamente necesario, atendiendo al informe de los servicios sociales. Es decir, desde la solicitud del informe de los servicios sociales se entiende suspendido, porque si no, no tendría sentido tampoco la suspensión. También hay que tener en cuenta dos sentidos, lo que se refiere a la fecha de la vulnerabilidad económica que declaran los servicios sociales o respecto de la fecha, como he dicho, de la suspensión. Luego, a ver, esto puede suceder que en el periodo pues se extienda demasiado. Es por eso que yo he dicho que no tiene sentido solicitarlo el 24 de septiembre porque es que no va a dar tiempo, porque esto sí que finaliza lo de octubre y ahí no hay margen y no creo, bueno, me sorprendería que lo alargaran, pero bueno, aquí te puede esperar cualquier cosa, lo mismo dan otras prórrogas, sobre todo si hay cualquier otro tipo de confinamiento y tienen que dictar otro real decreto de prórroga o de continuación, lo mismo también afecta a todo este tipo de legislación. Bueno, de hecho sería lógico que afectara a este tipo de legislación. Luego, la solicitud por el propietario demandante para que también se tenga en cuenta su situación de vulnerabilidad, el artículo 1.4 del Real Decreto, en este caso el 11/2020, prevé que el arrendador también pueda hallarse en la situación de vulnerabilidad, como he dicho, en cuyo caso pues deberá presentar igualmente escrito y los documentos que anteriormente he mencionado que se suponen también para el arrendatario. Y el trámite pues es lo mismo. Es similar y recomiendo y cuando recomienden el plazo de suspensión extraordinaria y se agilice la disposición, la medida a adoptar, bueno, es exactamente lo mismo, solo que como he dicho, una vez que se tenga el arrendador, si se tienen ambos, pues el procedimiento continuará adelante. Aquí no sé si tenéis alguna duda, porque yo sí que voy a hacer aquí alguna reflexión en torno al procedimiento y a la práctica judicial que hay en este sentido. Y es que sí es verdad que hay algunos organismos de presión que dificultan en muchos casos la agilización y resolución de los procedimientos de desahucio, tipo estos antidesahucios, que supongo que lo tendréis en vuestras comunidades. No sé cuántos lanzamientos suspendo yo al año porque son imposibles practicarlos. Tengo que enviar oficio a la policía. Bueno, como digo, hay mucha presión en torno a los desahucios, sobre todo respecto de la esfera de protección del arrendatario, no respecto del arrendador. Luego, aquí yo creo que lo que se oculta es un problema fundamentalmente injusto y antisocial. Y como creo que es un problema social, creo que las soluciones también deben ser sociales, no estrictamente jurídicas, porque las soluciones estrictamente jurídicas, como vemos, lo que hacen es crear procedimientos de un gran volumen procesal que no solucionan la realidad social de los ciudadanos.
esto creo que es una cosa bastante evidente desde mi punto de vista. Y luego, el legislador, yo creo que lo que, en vez de agilizar los procedimientos de desahucio y decir que de esta manera se protege al arrendatario o al arrendador, dependiendo de los casos, yo lo que creo es que debería de hacer una reestructuración respecto del endeudamiento familiar para evitar que no haya desahucio. Eso creo que sería lo mejor. Y crear modelos sostenibles en cuanto a salarios y en cuanto a vivienda. Creo que en Reino Unido sí que tiene el Empty Home Agency, que se refiere a las viviendas vacías, y que hay un presupuesto público que las viviendas vacías y que queden vacías se deben de poner en alquiler social. Que esto, bueno, creo que se debería tomar como ejemplo porque creo que agilizaría bastante este tipo de cuestiones y no sería necesario crear esta como entraña procesal superflua que al final no aporta ni agilización a los trámites ni tampoco aporta ningún tipo de protección social. Luego, como todos sabemos, hay muchísimas más viviendas vacías que gente sin vivienda. Y esto, desde un punto de vista, pues, lógico, pues, es que está falto de total coherencia. Y buena razón, ¿por qué? Porque el propietario, como bien decía un compañero, pues, podría alquilar su vivienda, que además su segunda vivienda que ha reunido con todos los ahorros de su vida y, ostras, alquilarla con todo este tipo de falta de protección que tiene el arrendador, pues le crea un tipo de inseguridad jurídica que hace que no alquile la vivienda. Y esto afecta al mercado laboral, o sea, al mercado laboral, al mercado de alquiler y a toda la esfera económica del Estado. Esto es una cosa que no sé si tienen en cuenta los legisladores porque van pegando tumbos y al final siempre acaban perjudicando los mismos. Luego, apoyar al inquilino pobre, la verdad es que es como que, bueno, un principio y un valor básico que los poderes públicos deben poner a su alcance todos los medios que sean necesarios pues, para aquellas personas que son especialmente vulnerables, pues que queden protegidas. Pero yo creo que las leyes en muchas ocasiones lo hacen a costa del arrendador y esto tampoco es justo porque parece que el arrendador siempre son bancos y no son bancos siempre, son personas que en muchas ocasiones sus únicos ingresos dependen del alquiler del inmueble y si le quita el alquiler de ese inmueble queda en una situación como la del arrendatario o mucho peor. Entonces es un poco complicado y por eso la legislación yo creo que tendría que ir en una línea que garantizara tanto los derechos del arrendador como los derechos del arrendatario. Y a partir de ahí sí que se podrían hacer procedimientos mucho más ágiles, mucho más rápidos, mucho más útiles y con un carácter instrumental de mucho más peso desde el punto de vista procesal. No sé, aquí creo que he finalizado. He hecho así un breve resumen de lo más importante y me gustaría que interviniera y podamos debatir sobre muchas cuestiones. A ver, que voy a mirar el chat. A ver, la prórroga obligatoria para el arrendador de 6 meses para los arrendamientos que entren en prórroga hasta el 36. Exige que el arrendatario esté el día en el pago de la renta. No entiendo esa pregunta. No entiendo. No la entiendo lo que quiere expresar. Bueno, sí, esto sería una solución. Bueno, lo de las empresas, pero había que ver qué tipo de empresas, porque a veces las empresas con un origen privado tienen otro tipo de finalidades. Aunque sí es verdad que, como dice el compañero, el sistema de la Unión Europa, que son una alternativa y que seguramente hace que los procedimientos de desahucio estén muchísimo más ágiles. Enrique, no sé si me escuchas. Sí, te escucho. Mira, antes hubo una pregunta que yo personalmente no la escuché, que era la de si la vulnerabilidad era anterior al COVID y el desahucio fue interpuesto anteriormente al COVID, esa vulnerabilidad se lo suspendería. Ahí se puede suspender por el 441.5, pero no por COVID.
tiene que ser de causa sobrevenida con posterioridad al estado de alarma, es decir, que tenga su origen la situación de vulnerabilidad como consecuencia del COVID, como he explicado, pues por ERTE, porque te quedes sin ingresos, por, no sé, por cualquier tipo de cosas asociadas o que estén en relación con esto. O sea, si era previsiblemente, si cualquier juicio que salga hoy, cualquier vista que salga hoy, ya se ha puesto la demanda normalmente anteriormente al COVID, porque tiene un periodo relativamente de 2 o 3 meses mínimo, ¿no? Para proveerla y todo eso. Se supone que hasta las de ahora mismo la mayoría no la afectaría, sería a partir de ahora. Claro. Claro, pero es que el problema es que hay que poner las demandas ya, porque si no luego se va a pasar el plazo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Lo que pasa es Es que que ya se me... había cortado. Como hay más preguntas, yo ya había parado. Ah, vale, a ver que vea las preguntas. A ver. Un problema un peor de la estrategia que ya... Sí. Exactamente. Este incidente solo se abre si lo solicita el arrendatario, si no, no se abre el incidente. Eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy, muy importante. Enrique, Sí, Enrique, por favor, te pido que leas la pregunta porque es que si no, luego cuando se vuelva a emitir sí. la ponencia no saben a qué pregunta estás contestando. Ah, ¿Esta sí. última cuál Pues estabas contestando? sí, un compañero que dice que si dicho incidente solo se abre cuando así lo interesa expresamente el arrendatario. Exactamente así. Si no lo solicita el arrendatario, este tipo de incidente no se va a abrir. En el juzgado de oficio no va a abrir este tipo de incidente. Eso lo tienen que solicitar las partes. Principio de instancia de parte. Se aplica aquí. Vale, la pregunta que ha hecho un compañero anteriormente que ha dicho que no la entendías es la de la Sí, prórroga obligatoria para el arrendador de 6 meses. Lo que sí, pregunta es que si para que te concedan esa prórroga, pues se sí. exige que el arrendatario pues esté al día en el pago de la renta, que haya pagado todo. Para que se conceda esa prórroga tiene que acreditar toda la documentación que establece el artículo 5. Y se tendrá que valorar y en virtud de eso se determinará la prórroga o no. De acuerdo. A ver. ¿Algún consejo para que los que estamos trabajando con demás de desahucio con deudas previa al COVID? Pues no, la situación respecto del procedimiento es la que había previa al COVID, es decir, esa continua existente. Lo que hace el Real Decreto es añadir una especialidad a un tipo de circunstancias especiales que se aplican solo en esas circunstancias, a un tipo de situación específica. Eso es lo único que le afecta al Real Decreto, ¿eh? Y creo que van a ser bastante desahucios. No. Dice, el juzgado no abre de oficio el incidente de vulnerabilidad. Exacto. Pero da traslado o vista al arrendatario previamente por si quisiera acogerse al mismo. No. No. Eso no. No lo hace además porque no dice la ley que haya que hacerlo. Esto no se hace. La ley dice expresamente que lo tiene que solicitar el arrendatario. Es que esto no lo va a hacer de oficio. Les digo, el principio de instancia de parte puro. Si no lo solicita el arrendatario, no se va a llevar a cabo. Eso es bastante importante, como digo, ¿eh? Sobre todo para los que lleváis demandas de un arrendatario. Si no lo solicitáis, el juzgado no lo va a hacer. Y dudo mucho que lo haga, no sé, a lo mismo hay algún juzgado que entiende que lo tiene que hacer, pero será alguno en concreto. Porque la ley dice lo que dice.
No sé si tenéis más preguntas. Pues parece, Enrique, que Mm. todas las preguntas ya te las han hecho. No sé si tienes que hacer alguna reflexión, ¿quieres hacer alguna reflexión final? No, simplemente que creo que es una situación bastante compleja. Perdona, Enrique, En no la... sé qué ha pasado Sí, con tu vídeo. Si lo puedes reiniciar, sí, ahora mismo está parado. así, un segundo. A ver, es que me... Ahora. A ver, que Ahora, creo ahora, que alguien ha preguntado algo. ahora sí, ahora sí. Sí, hay una pregunta más. Por tanto, los desahucios presentados antes de la cuarentena no es aplicable presente modificación. No, no es aplicable. Tiene que tener su origen, como he dicho, en algunas de las circunstancias que ha generado la pandemia. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, ¿quién es Irene? Irene, una pregunta de Irene, a ver que la vemos. No la he visto. Irene, A sí. ver, a los De los servicios servicios sociales, sociales. sí, a los servicios sociales nos llegan. Entiendo que Irene forma parte de los servicios sociales. Los servicios sociales nos llegan comunicaciones de procedimientos cuyos interesados no han venido ni han pedido ayuda, por lo que no tenemos sus datos y no podemos emitir informes de vulnerabilidad. Pues bueno, a ver, yo puedo hablar respecto del juzgado. El juzgado tiene los datos de las personas, entonces cuando dan el consentimiento automáticamente la solicitud a los servicios sociales van los datos. Ahora, si van por otro tipo de vía, yo eso desconozco si dan o no los datos. No, a partir del 2 de octubre no. La suspensión es hasta el 2 de octubre. Pero digo que esto hay que tomarlo con cautela porque, como sabéis, la pandemia está teniendo una evolución pues un poco inestable y lo mismo, pues no sé qué tipo de legislación excepcional pueden volver a sacar que pueda afectar los desahucios o prorrogar alguna de estas circunstancias que afectan al procedimiento. Sí, es verdad, como he dicho, en Reino Unido conozco que está en la anti-agency y claro, pero esto es una cuestión que creo que también sabe el legislador y sabe el Congreso, pero no se adoptan medidas en torno a eso. Quizás que también un poco, pues bueno, esto es política también. Es que como es una cuestión social, tiene gran relevancia política. Y entonces esto también afecta a la hora de la tramitación o de sacar cualquier tipo de ley que pueda agilizar o no el procedimiento. ¿El propietario es el perjudicado por el decreto? No, no entiendo esa pregunta. ¿Por qué decreto? Por, ¿el perjudicado es propietario perjudicado por el decreto? Pues a ver, bueno, esto ya depende de cómo lo mires. Yo creo que la mayor protección hasta ahora en la legislación que tiene nuestro ordenamiento jurídico va más dirigida a la protección del arrendatario. Si bien esto es por pura conciencia social, si bien este Real Decreto creo que es la primera vez que habla de un tipo de protección del arrendador que creo que poco a poco se irá desarrollando. Pero, pero tampoco es que sea perjudicial, simplemente pues sigue la línea que habitualmente hay. Sí, pero yo, Enrique, a colación de esta pregunta, Mm, yo creo que va un poco por lo que tú has explicado antes del tema de la doble vulnerabilidad, ¿no? En estos casos, tanto del arrendatario como el propio mm. arrendador, que puede, pues eso, lo que has explicado, como realmente está más protegido el arrendatario, decir, pues no alquilo porque tengo miedo, porque por ese vacío, ¿no? O esa indefensión que le deja
al arrendador. Entonces, no sé tú ahí en ese caso qué propondrías al legislador para que esa situación que estuviese como más equiparada, ¿no? Y que estuviera Sí, bueno, la protección pues igual, tanto al arrendatario como al arrendador. pero esto, como digo, es una cuestión también de lobby y de presiones externas que afectan siempre a la clase política a la hora de hacer la legislación. Y en este sentido, los arrendatarios, la conciencia social en cuanto a la vulnerabilidad del arrendatario está es mucho más manifiesta que la de los arrendadores, pero por la sencilla razón de que cuando se habla de un arrendador, como he explicado antes, no se piensa en el pequeño arrendador que tiene un inmueble que ha ganado con su ahorro y que es el único ingreso que tiene porque no tiene trabajo. Y esto creo que es una cuestión que poco a poco se deberá ver cuál es la envergadura y el capital social que engloba todo este tipo de perfiles, y se tendrá que también sacar una legislación que les proteja. A ver, que aquí hay varias preguntas. Sí. Si se diera un caso en que el arrendatario lleva sin pagar desde enero de 2020, por ejemplo, pero la demanda se presentara en julio, ¿se podría alegar por parte del demandado alguna vulnerabilidad aunque la falta de pago fuera anterior al COVID? Yo entiendo que no, porque el origen del impago no es por el COVID. Entonces tú podrías haber metido la demanda antes, el origen del impago no es por el COVID, entonces no puedes beneficiarte de una situación que ya estaba generada en origen, no por la pandemia, sino por otras circunstancias. Una vez pasen los 6 meses de la suspensión, sí que los servicios sociales hubieran emitido informe, la parte toda podrá solicitar automáticamente el levantamiento de la suspensión en continuación del procedimiento, claro, porque no hay amparo legal que permita la continuación de la suspensión, salvo, como digo, que dadas las circunstancias, pues amplíen o hagan algún tipo de parche más que se alargue y vaya en proporción a lo que se alargue la situación de pandemia, que supongo que también afectará de esta forma. No creo que la legislación que hay en este sentido sea definitiva. Vale, ahí está. No sé si tenéis alguna duda más. A ver. En relación con el tema del arrendamiento de viviendas para estudiantes, ¿ves factible justificar antes del estado de alarma y demás el impago de algún mes donde donde no se ha podido dar uso de la vivienda? Pues no, la ley no ampara ese tipo de casos, no sé cómo lo podría justificar, porque no has podido estar en tu vivienda porque no te has podido trasladar, supongo, porque estabas en otro territorio, pero entiendo que tampoco eso es culpa del arrendador. No sé qué tipo de responsabilidad podría tener ahí el arrendador que le perjudicara. Entonces, no sé, no veo cómo se podría justificar eso jurídicamente. No sé si se me ve. Ahora, sí, es que se me corta. Pues bueno, respecto de la... Si es que cuando me voy al chat parece que se congela la imagen. Respecto de la cláusula resignificativa, pues yo creo que hay, ya ha habido alguna sentencia reciente, ha habido respecto de esa cláusula en lo que se refiere a los arrendamientos de local, y creo que hay que esperar porque algo llegará al Supremo y habrá alguna aclaración e interpretación en torno al arrendamiento de viviendas. Esto creo que es que también esto es muy reciente y hay que esperar un poco, porque se tiene que pronunciar los altos tribunales también.
Vale. Pues bueno, ya... Bueno, que estoy muy agradecido y me ha sido un placer estar con vosotros y bueno, yo también creo que me voy a retirar ya. Hasta luego, chicos. Pues agradecerte enormemente, Sí. Enrique, tu asistencia y tu ponencia, decirte que con creces ha sido la ponencia con más participación y más preguntas de todas las que hemos tenido. Bueno, yo Por creo que lo esto también es un que poco por el tema, sí, ha sido porque un es tema de más actualidad. bastante interesante, así que agradecerte y nada, decirte que aquí tienes tu casa en Defenda y te esperamos para Sí, una próxima ponencia sí, bueno, que como hemos estado hablando, quizás pueda ser de segunda oportunidad en octubre, ¿no? sí. Sí, yo estoy muy agradecido y sobre todo creo que este tipo de cosas es muy, muy importante que haya comunicación entre los profesionales, porque como digo, siempre va a afectar a la resolución de los conflictos que afectan a la realidad social, porque facilita mucho el trabajo. ¿Vale? To- Así que to- muchas gracias. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Y con esta webinar pues terminamos nuestro ciclo formativo de Defenda en este mes de julio y agradeceros vuestra asistencia y esperamos que os haya gustado y esperamos veros en octubre con el siguiente ciclo de ponencias y de webinar que Defenda ya está organizando. Muchas gracias, un saludo y que tengáis unas buenas y merecidas vacaciones, los que podáis.